Hace un par de días comencé una serie para hablar del aspecto militar de los ejércitos y unidades de Warcraft 3 y en este video quiero enfocarme en las guardias de élite, también conocidas como unidades especiales o guardias de honor. Estas no destacan por ser numerosas sino por su gran poder destructivo y su eficacia en combate y en misiones especiales. Algunos de estos grupos aparecen en las misiones del juego, pero otros solo los conocemos por lo que cuentan los cómics, manuales y novelas del juego. Pero antes de empezar quiero aclarar 3 puntos importantes. Si bien lo dije en el video anterior, pero creo que quizá algunas personas no lo entendieron, estos análisis serán desde el punto de vista de la historia, no del gameplay. Lo que sí tendré en cuenta a nivel gameplay son las habilidades de las unidades, que sí son canon. El segundo punto, ¿por qué elijo Warcraft 3 y no World of Warcraft? Porque en WoW el aspecto militar no está tan desarrollado como en Warcraft 3. En este último hay muchas campañas militares e información sobre ejércitos, lo que me permite hacer un análisis más profundo. Y tercero, una última aclaración sobre este video en particular, en el juego hay muy pocas fuerzas especiales, no toda unidad única es automáticamente una unidad de élite. Por ejemplo, los tenientes elfos de sangre de Kael son unidades únicas, pero no representan un grupo de élite dentro del ejército, simplemente son parte de sus tropas regulares. Esta distinción es importante porque algunas facciones no tienen unidades únicas, pero sí cuentan con grupos considerados élites dentro de la historia. Al igual que en el video anterior, veremos cada facción en cualquier orden y al final haré un ranking, así que ahora comencemos. Mi vida por Ner'zhul. Obedezco con gusto. Empezamos con una de mis unidades favoritas del top, la Guardia Real de Lord Aeron. Esta fue una de las fuerzas militares más enigmáticas de Warcraft 3, también conocida como la Guardia de Honor o los Guardias del Rey. Estos soldados eran los mejores del reino y estaban dedicados exclusivamente a proteger a la familia real Menethil. Se los podía encontrar en los lugares más importantes del palacio, la Cámara Imperial, los jardines reales y hasta en las habitaciones privadas del rey. A simple vista su armadura parecía la de un soldado común, pero llevaba una túnica ceremonial, guantes de cuero, una lanza larga como arma principal y un casco que cubría por completo su rostro. Tenían la plena confianza del rey Terena y eran los únicos con permiso para presenciar las discusiones más importantes del trono. También escoltaban a reyes de otras naciones e invitados de honor, como embajadores de Ironforge o Quel'Thalas. Aunque esta unidad se menciona en novelas y documentos del lore, nunca estuvo disponible en el juego como una unidad jugable, y su destino fue bastante trágico. Cuando Arthas regresó al reino con intenciones de asesinar a su padre, sabía que la Guardia Real podía interferir, así que envió a Falric y Marwyn a eliminarlo rápidamente mientras él cumplía su objetivo. Aunque no vemos la pelea en pantalla, podemos suponer que los guardias lucharon con valor, pero fueron superados. Hoy en día esta unidad se considera extinta, y como Lord Aeron nunca volvió a manos de los humanos, es casi imposible que volvamos a ver estos guardias en acción. Los guardias reales Naga fueron la fuerza más brutal de los Illidari durante los eventos del Trono de Hielo. Un guardia real duplicaba el tamaño de un Myrmidon Naga, aumentando su fuerza, ataque y resistencia, además de contar con pleno poder sobre el mar, teniendo la capacidad de controlar las olas, atacar con lanzas de hielo, invocar elementales de agua y tener una piel ultra resistente. Incluso se dice que su piel era tan dura que podía resistir flechas y ataque con armas de fuego. La apariencia de estos soldados de élite variaba, algunos llevaban armaduras extras y otros usaban escudos de coral, pero lo que sí coincidían todos era su brutal tamaño. Incluso algunos especímenes infundados en magia podían alcanzar tamaños brutales que nunca habían sido vistos. Podían luchar en mar, agua y tierra, incluso en los terrenos abrasadores de Terallende. Esta fuerza especial escaseaba en número, por lo que sus soldados eran enviados solo a misiones especiales o como escoltas de las brujas del Mar Naga. En el juego solo pudimos usarlo en 2 ocasiones, durante la alianza de elfos y nagas contra la plaga y durante el asalto final al Templo Oscuro. El hecho de no poder volver a crearlas las hacía aún más únicas y uno de los rivales más temibles del top. Pasemos ahora al siguiente grupo, el Cuerpo de Élite de Kultiras. Este grupo formaba parte de la expedición humana liderada por Jaina, la cual incluía soldados de todos los reinos humanos. Entre ellos destacaban varias unidades poderosas, como el Cuerpo de Lord Aeron, que contaba con algunos de los mejores caballeros del reino. Sin embargo, la verdadera unidad de élite era la de Kultiras. Estos soldados, marines y capitanes estaban al servicio directo de Jaina y actuaban como su guardia personal, siendo la última línea de defensa. Durante los enfrentamientos contra los orcos Warzone, varias fuerzas humanas fueron aniquiladas, pero el cuerpo de Kultiras logró resistir e incluso contener al mismísimo Grommash, aunque perdieron una base en el proceso. A pesar de todo, sobrevivieron hasta la siguiente misión, escoltando a Jaina con éxito hasta el pico Stone Talon, un grupo leal, resistente y clave en momentos decisivos.
Los maestros de la espada era la guardia de honor del jefe de guerra Thrall. En la sociedad de los orcos eran reconocidos como guerreros legendarios del clan Filo Espada. Habían luchado en la Primera y Segunda Guerra. Tenían un manejo perfecto de espadas, hachas y cualquier arma que manejaran. Daban golpes certeros y podían invocar copias de sí mismos. Su número era extremadamente bajo durante Warcraft 3, por lo que la mayoría se dedicaba a la protección del jefe de guerra y solo participaban en operaciones militares por orden directa de Thrall. El más famoso de ellos fue Samuro, quien ayudó a Rexxar en la lucha contra el almirante Pradmore. Tras la caída de Lord Aeron, las fuerzas humanas restantes se columnaron detrás de la figura del gran mariscal Garithos. Este ejército llamado Nueva Alianza también contaba con una fuerza especial de élite. Los hombres de Garithos se encargaban de custodiar las mazmorras de Dalaran y evitar que los prisioneros escaparan. También fueron la fuerza que intentó detener el escape de los elfos y nagas. A diferencia del ejército convencional de Lord Aeron, este grupo de élite estaba entrenado al combate contra los muertos vivientes, ya que la guardia de Garithos logró detener varios avances de la plaga en el bosque de Silvervine, por lo que estaban entrenados para luchar en bosques y terrenos urbanos. El Azote, el ejército de los muertos vivientes, no solo era un símbolo de terror, sino también una máquina militar formidable, aunque su estilo de combate era muy diferente al de los ejércitos tradicionales, ya que la mayoría de sus soldados eran desechables y carecían del honor típico de un guerrero. Sin embargo, dentro de este ejército existía una fuerza especial y poderosa, la Guardia de Élite de Muertos Vivientes. Esta unidad estaba comandada por los señores del terror y reunía las unidades más poderosas de cada tipo. Por ejemplo, entre las abominaciones estaba Gancho, una criatura gigantesca y mucho más ágil y venenosa que las demás. Entre los nigromantes destacaban Salran, el modelador de carne, uno de los más temidos egresados de la oscura escuela de la plaga, Scholamas. Este grupo tenía experiencia en la guerra, pues fueron la fuerza especial que luchó contra los nerubianos en la Guerra de la Araña, liderados por Tichondrio durante el asedio a la capital de Ashol-Nerub. Durante la invasión del Azote en Lord Aeron, esta guardia era liderada por Mal'Ganis y fue enviada a la ciudad de Stralhorn con la orden de eliminar a todos sus habitantes. Allí se enfrentaron a la fuerza del príncipe Arthas. Aunque sufrieron muchas bajas, lograron retirarse y mantenerse ocultos. Finalmente, cuando Arthas mató a su propio padre y cayó en la corrupción, la guardia de élite de los muertos vivientes salió de la sombra y derrotó a los guardianes de la ciudad capital. Si la Legión de Fuego ya daba miedo, la guardia de élite de demonios era aún más aterradora. Esta era la guardia personal de Archimonde, y para estar en ese grupo tienes que ser realmente impresionante porque estás escoltando al mismísimo señor demonio. Los soldados de esta facción eran mucho más brutales que los demonios comunes y además contaban con los héroes y comandantes más poderosos de toda la Legión de Fuego. Entre ellos estaban Anetheron, conocido como el Señor del Terror Naranja, el más fuerte después de Tichondrius. Anetheron no solo era un hechicero muy hábil, sino que también peleaba increíblemente bien cuerpo a cuerpo, convirtiéndolo en un enemigo muy peligroso. Otro gran campeón era Asgalor, que comandó muchas campañas militares y destruyó decenas de ejércitos. Tiene un arma especial llamada Malevolencia, un arma hecha de ácido y escarcha, creada por Manoroth y que contenía el alma de un demonio. Asgalor no solo peleaba con fuerza, sino que su hechizo de magia oscura y su enorme tamaño lo hacían casi imposible de vencer. Rage Winterchill también formaba parte de esta guardia, era el único miembro de la plaga en el grupo y combinaba habilidades de nigromancia con nuevos poderes demoníacos. Uno de sus hechizos más letales fue el Dedo de la Muerte, una de las habilidades más poderosas del juego. Aunque no se ven en Warcraft 3, otros campeones formaban parte de esta guardia, como el Señor Supremo Kazak, un guardia del apocalipsis gigante que arrasaba con todo a su paso. Otro era Karrogal, también un guardia del apocalipsis de Temer. Esta unidad militar tenía además un subejército llamado Ancestros Corruptos, liderado por Tichondrius. Este ejército estaba formado por sátiros corruptos, árboles corruptos, esqueletos y otras criaturas dementes influenciadas por la magia vil. Estos ancestros corruptos lucharon en varias batallas contra los elfos nocturnos, pero finalmente fueron destruidos por Illidan Stonereich y sus ejércitos. Sin embargo, la guardia de élite de demonios se mantuvo invicta. Era una fuerza prácticamente imparable que arrasaba con cualquier defensor de Kalimdor, ya fueran elfos, humanos, orcos o criaturas del bosque. Finalmente, en la batalla del Monte Iyal, esta guardia mostró todo su poder al liderar los ataques de la plaga y la legión. Las vigilantes son las combatientes más temidas entre los elfos de la noche. Actúan como ejecutoras, imparten justicia, capturan criminales y eliminan amenazas desde las sombras. A diferencia de las centinelas, las guardianas usan métodos mucho más oscuros y directos. Son expertas en artes marciales, sigilosas, rápidas y letales. Su estilo de combate se basa en atacar con precisión y desaparecer mucho antes de que el enemigo reaccione.
Muchas guardianas son mujeres, aunque no exclusivamente. Siempre visten con ropas oscuras y capas que las ayudan a mezclarse con las sombras, lo que las hace casi imposible de detectar. En combate cuerpo a cuerpo son capaces de derribar a sus oponentes con solo unos cuantos movimientos, para luego teletransportarse a un lugar seguro. Uno de sus hechizos más enigmáticos son los avatares de la venganza. No son espíritus comunes, son entidades creadas por emociones extremas. Estos avatares son pura energía, impulsados únicamente por el rencor. No pueden ser controlados y una vez que aparecen no se detienen hasta cumplir su objetivo, vengarse de quien causó el dolor que los creó, incluso si esa persona ya ha sido perdonada. Pero es un aspecto muy poco explorado en el juego, ni siquiera en WoW se le ha dado mucha profundidad a este estado, pero convierten a la celadora en una unidad militar imparable. Los Dranianos de Warcraft 3, conocidos en World of Warcraft como Távidos, eran un ejército bastante debilitado pero que luchaba con mucha pasión y odio hacia los demonios. Tenían varias unidades de infantería, pero los guardias personales de Akama eran los asesinos dranianos de élite, el grupo de operaciones especiales que realizaba ataques clave contra los orcos viles y los demonios. Este grupo contaba con gran agilidad, capacidad para hacerse invisible y eran los mejores espadachines dranianos. Fueron fundamentales en el asedio al Templo Oscuro, desactivando las trampas mortales de los orcos y sirviendo como escolta de Akama. Durante la campaña de Rexa, la armada de Kultiras inició una invasión a Kalindor con el objetivo de destruir de una vez por todas a la Horda. El líder de este ataque era el almirante Pradmur, padre de Jaina y Lord Almirante de Kultiras. Era custodiado por sus guardias de élite, la unidad más poderosa de la marina. Estos soldados estaban entrenados en todo tipo de lucha y poseían una visión estratégica superior a la de cualquier soldado raso normal. Llevaban una armadura de color verde, similar a la de los capitanes del Aeron, pero el tamaño de estos soldados era mucho mayor debido al lugar del que venían, una tierra de marineros y cazadores de monstruos. Estaban entrenados para comandar navíos, comandar tropas e idear tácticas de invasión a gran escala. Fueron los que ayudaron en el plan de ataque a Durotar, y si el almirante estaba en peligro, estos marines rápidamente intentaban defenderlo. Además de sus pesadas armaduras, llevaban todo tipo de armas para pelear, desde espadas, escudos, maza, armas de fuego, y algunos podían controlar la luz y las mareas. Esta fuerza especial logró asesinar a decenas de soldados de la Horda y resistió varias oleadas de ataques. Incluso llegaron a pelear de igual a igual contra los máximos campeones de la Horda. Durante su campaña, el príncipe Arthas contó con el apoyo del ejército del Aeron, pero dentro de ese ejército había un grupo de élite, su guardia personal. Esta era una división especial de la Guardia Real del Aeron, formada por los mejores soldados, capitanes y oficiales. Estos soldados estaban entrenados para luchar en distintos ambientes, como bosques, pantanos y terrenos helados. Tenían unidades especializadas que iban desde exploradores hasta comandos para misiones secretas. Dentro de esta fuerza de élite destacaba un dúo de capitanes llamados Farri y Marwyn. Ellos tenían una conexión muy cercana con Arthas, a quien conocían desde que era niño. Este fuerte sentido de lealtad y protección hacia el futuro rey del Aeron hacía que esta guardia de élite fuera una unidad muy temida. Estaban dispuestos a luchar hasta el final y dar su vida por el príncipe, cumpliendo todas sus órdenes, incluso las más controvertidas. Es importante aclarar que no todos los soldados que seguían a Arthas eran parte de esta élite. Su ejército principal, conocido como la Primera Legión, era una fuerza enviada a Northrend, compuesta en su mayoría por soldados comunes y reclutas. El grupo de élite del que hablamos era mucho más pequeño y siempre estaba cerca del príncipe. Más adelante, cuando hagamos el ranking, entenderemos por qué eran tan aterradores. Ahora que ya explicamos todas las guardias de élite y grupos especiales de Warcraft 3, vamos a rankearlas según mi opinión. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Solo dos criterios. El primero y más importante, si lograron defender al objetivo que tenían asignado, ya que todas son guardias de honor y tienen la obligación de proteger a un objetivo en específico, ya sea un líder o un comandante militar. Y el segundo punto serán las batallas que libraron, cuántas victorias lograron y cuántas derrotas sufrieron, si efectivamente sus operaciones especiales lograron la victoria o no. Empezamos este top con una mención algo triste, la Guardia Real del Aeron. Esta unidad militar tenía la importante tarea de proteger al rey y a su familia y a otros miembros de la realeza. Sin embargo, cuando llegaron los Caballeros de la Muerte liderados por Arthas, no pudieron hacer nada para detenerlos y fueron completamente derrotados. Lo único rescatable es que algunos guardias lograron formar una barrera que permitió que la hermana de Arthas, Calia Menethil, escapara por unos pasajes secretos en la capital. Aún así no cumplieron su misión principal ni ofrecieron mucha resistencia, por lo que ocupan el último lugar de este ranking. Guardia de élite de Garithos. En teoría, el ejército del mariscal Garithos parecía muy poderoso, estaba compuesto por humanos, enanos e incluso contaba con el apoyo de mercenarios como pandas y dragones. Sin embargo, en su batalla más importante, el cruce contra la fuerza de Kael'thas, terminaron siendo derrotados. De hecho, fueron superados incluso por un pequeño grupo de guardias reales Naga.
Tampoco lograron cumplir con una tarea clave, proteger al propio Garithos, quien acabó siendo controlado mentalmente por Tétero. A pesar de su gran variedad de tropas, este grupo terminó siendo completamente neutralizado y queda lejos de destacar en este top. Las siguientes 3 guardias de élite hicieron un papel bastante aceptable, así que podríamos decir que están empatadas. Por un lado, los maestros de espadas jugaron un papel importante protegiendo a Thrall durante su viaje por los reinos del Este y Kalimdor. Aunque no se los vio mucho durante los eventos del Reino del Caos, podemos asumir que estuvieron actuando entre las sombras. Más adelante, en la campaña de la fundación de Durotar participaron activamente en la guerra, destacando especialmente a Samuro, quien fue clave para romper el bloqueo naval del almirante Pradmur. Por otro lado, el cuerpo de élite de Kultira también tuvo un desempeño notable. Aunque sufrieron muchas bajas enfrentándose a los orcos Warzone, lograron cumplir su misión principal, proteger a Jaina. Esto se puede ver en la siguiente misión, donde solo los Wyverns se avecinan, donde escoltan a Jaina hasta su encuentro con el oráculo. A pesar de perder una base, sobrevivieron y más adelante se convirtieron en la guardia de élite de Theramore, por lo que su desempeño fue aceptable. Lo mismo puede decirse de las fuerzas de élite dranianas, quienes también cumplieron con su deber protegiendo a su líder y completando su misión de forma efectiva. Las siguientes son las vigilantes de Maiev. Aunque la unidad más reconocible es la celadora con esa armadura particular, dentro de este grupo habían varias otras unidades como arqueras, cazadoras, dríades y hasta criaturas del bosque, pero este grupo de élite fue bastante irregular durante el juego. El primer grupo apostado en la prisión de Illidar fue derrotado por Tyrande, por lo que no cumplieron con su misión principal. Durante la campaña en las Islas Abruptas también fueron incapaces de detener a Illidar, aunque se aguantaron muchísimo tiempo luchando en la jungla contra los Naga. ¡Llamad a la mensajera! Tiene que llegar hasta la costa y navegar hasta Kalimdor. Con un poco de suerte, Sando Stormrage llegará aquí antes de que nos aplasten. ¡Sé veloz, hermana! La mensajera tiene problemas, protegedla. ¡Thorilizar Ceranal! Las condiciones eran extremas, estaban cansadas, con muchísimo calor y pendientes de los ataques de la jungla. A nivel historia fue una de las refriegas más desesperantes para un soldado y lograron resistir hasta que llegaron los refuerzos. También tuvieron otros puntos a favor, como proteger a la mensajera, proteger a Maiev durante esa batalla y capturar a Illidan en Terrayende, lo cual no es cualquier cosa, literal capturaron a la criatura más poderosa del juego, pero después se vieron abrumadas por los ejércitos Naga y Elfos. A nivel combate y uso del entorno me parecen de las más mortales, pero su desempeño irregular en varias campañas las hace quedar en este puesto del ranking. Ahora entramos en la parte más interesante del ranking, lo que va a hacer que este debate sea muy interesante. Empezamos con la Guardia de Élite de Muertos Vivientes. Este grupo pertenecía al ejército más aterrador del juego y estaba formado por versiones mucho más poderosas que las unidades comunes. Abominaciones más fuertes, nigromantes más hábiles, necrófagos más resistentes y criaturas con una inteligencia y estrategia superior al promedio de la plaga. Esta fuerza participó en varias campañas importantes, pero también fue bastante irregular en su rendimiento. Por un lado lograron vencer a los Nerubianos durante la Guerra de la Araña y atacaron Stralhorn. Sin embargo, en esta última misión sufrieron su primera gran derrota al enfrentarse a la Guardia de Honor de Arthas, otro grupo de élite que aparece en este top. Más adelante participaron en el asedio de la ciudad capital y en operaciones cercanas al Trono de Hielo. Para el final de The Frozen Throne, la Guardia de élite fue colocada como la última línea de defensa en los alrededores del glaciar de Corona de Hielo, pero como se vio en el video sobre el único ejército que hizo temblar a Rey Lich, esta fuerza fue completamente destruida por los Illidari. Los pocos sobrevivientes se reagruparon junto al príncipe Arthas para la defensa final. En resumen, la Guardia de Élite del Azote logró 2 victorias importantes, pero también sufrió 2 derrotas clave, especialmente cuando se enfrentaron a otras unidades de élite bien entrenadas, los guardias reales Naga y los guardias de Arthas. Además, sus victorias podrían no ser tan impresionantes. Cuando derrotaron a los Nerubianos, estos ya estaban muy debilitados y luchaban en 2 frentes, contra la plaga y los ignotos, y lo mismo ocurrió en la toma de la ciudad capital. Pero cuando se midieron contra fuerzas preparadas y organizadas, la Guardia de la Plaga no estuvo a la altura. Por eso, aunque fueron temibles, terminan en el 5º lugar de este ranking, bastante lejos de los primeros puestos. Guardia de Honor de Arthas. En el 4º puesto de ranking tenemos a la Guardia de Arthas. Este grupo estaba compuesto por soldados de élite con el mejor entrenamiento, armamento y armaduras del ejército humano. Muchos de sus líderes venían directamente de la Guardia Real de Lord Aeron, por lo que dominaban todo tipo de tácticas y habilidades militares únicas entre los humanos. Gracias a eso ganaron todas las batallas en las que participaron. Lucharon con éxito en Heart Glen, en Stralhorn y en el asedio final contra Mal'Ganis. De local y visitante, la Guardia de Arthas nunca fue derrotada en combate. De hecho, es el único grupo especial de este ranking que no cayó frente a otro ejército, sino que fue destruido desde adentro por la misma persona a la que seguían con absoluta lealtad, el propio Arthas. Y aunque en este top hay demonios y no muertos, tal vez nada resulte más aterrador que un soldado que ataca a aquello que juró proteger. El fanatismo de esta guardia hacia Arthas los llevó a cometer actos crueles e incluso crímenes de guerra contra su propio pueblo. Parecía que su lealtad no era hacia el reino de Lord Aeron, sino exclusivamente hacia Arthas, y eso, queridos amigos y amigas, es realmente inquietante.
Ahora entramos en el top 3 de mejores unidades especiales y grupos de élite del juego. La Guardia de Élite del Almirante fue sin duda la unidad humana más poderosa de Warcraft 3. La mayoría de sus miembros eran cultiranos, conocidos por su gran tamaño y fuerza física. Además, eran veteranos de la Segunda Guerra, lo que les daba una enorme experiencia en combate, especialmente contra la Horda y sus guerreros. En cuanto a equipamiento, llevaban una armadura incluso superior a la de los capitanes del Ordaeron. Eran casi invencibles a distancia, podían resistir ataques con flechas, proyectiles e incluso hechizos mágicos sin caer. Lo más impresionante es que muchos de ellos dominaban la magia. Algunos eran paladines capaces de curar a sus aliados o lanzar poderosos hechizos sagrados. Otros eran maresabios y usaban la magia del agua para invocar elementales y controlar el campo de batalla. Tuvieron que enfrentarse a héroes de la talla de Rexxar, Thrall, Rokan y Chen. Literalmente toda la horda tuvo que unirse para poder abrirse paso y llegar hasta el almirante Proudmoore. Así que aunque los capitanes de Arthas son increíbles, esta fuerza de élite de cultiras no tuvo rival durante los eventos de Warcraft 3. Y también como dato extra, en el juego también son uno de los grupos más difíciles de vencer. En el segundo puesto de ranking tenemos a la Guardia Real Naga, la unidad más monstruosa y poderosa del ejército de Illidari. Estos guerreros eran maestros en el control de las mareas y casi imposibles de vencer en combate. Debido a lo reducido de su número, solo eran enviados en situaciones de emergencia, pero cada vez que entraron en acción destrozaron a sus enemigos sin piedad. Se enfrentaron a los rivales más temibles del juego, humanos, demonios y hasta la plaga. Eran el doble de grandes que un mirmidón común, y muchos de ellos tenían formas únicas o deformaciones que los hacían aún más intimidantes. Este grupo arrasó con todo lo que se cruzó en su camino, incluyendo a la Guardia de Élite de Muertos Vivientes. Sin embargo, en la batalla final contra Arthas sufrieron su primera y única derrota en el juego, lo que marcó el fin del sueño de Illidari en destruir el Trono de Hielo. Y llegamos al primer puesto de ranking, una de mis favoritas, la Guardia de Élite de Demonios. Solo su presencia bastaba para infundir terror. Este grupo era la escolta personal de Lord Archimonde. Su avance hacia el árbol del mundo fue lento pero imparable. Estaban liderados por veteranos de guerra demoníacos que combinaban los poderes más destructivos de los señores del terror, los señores del foso, los Lich y los temidos guardias del apocalipsis. Pero lo más aterrador es que cada uno de los demonios que formaban parte de la guardia no eran una unidad común, todos estaban potenciados al extremo. Habían infernales más poderosos de lo normal, canes viles del doble de tamaño y guardias del apocalipsis más grandes y resistentes que cualquier otro en el juego. Esta fuerza lideró la invasión combinada de la plaga y la legión durante la batalla del Monte Yal, donde eliminaron a miles de soldados y héroes de Azeroth. Solo fueron detenidos gracias a un milagro, la explosión del árbol del mundo. Por su increíble nivel de estrategia, coordinación y victorias abrumadoras, considero que esta es la mejor unidad de élite de todo Warcraft 3, y eso sin siquiera contar su nivel de poder, que es tan superior al resto que sería injusto ponerlo en comparación. Y algo curioso, aunque fueron derrotados al final, técnicamente cumplieron su misión. Archimonde nunca fue herido en combate y su guardia cumplió su deber hasta el último segundo. La legión habría ganado la batalla, si no fuera porque nadie esperaba que el árbol del mundo explotara. Solo el Warrior Daddy de los Wisps pudo derrotar a la legión. Así que el top 3 nos quedaría así: Élite del Almirante número 3, Guardias Reales Naga número 2 y Guardia de Élite de Demonios puesto 1. Pero si consideran que la legión es muy poderosa y está muy chetada, podemos quitarla y nos quedaría así el top: Guardia de Arthas en tercer lugar, Élite del Almirante en segundo lugar y Guardias Reales Naga primer lugar. Es muy probable que este sea el último top donde la legión esté presente, ya que después no hay manera de clasificar a sus unidades, y realmente sería una enorme desventaja poner a competir a un guardia del apocalipsis contra las demás caballerías o fuerzas de apoyo. Y este fue mi top. La verdad, hacer la serie es algo complicado porque hay que tomar muchas variantes de la historia del juego, y como dije al inicio, solo tendré en cuenta el lado de la historia. La comida y los puntos de vida son parte del gameplay, y en esta propuesta que les traigo en el canal no me adentraré en eso, sino en la historia. Así que es probable que cada capítulo salga una vez por semana. Antes de terminar, quiero mandarle un saludo a Bayfon, que me encontró en WoW y me pidió un saludo, y un saludo a otro suscriptor, el Checo, que el domingo fue su cumpleaños, así que espero le haya pasado súper genial. Ahora coméntame qué opinas de mi top, si estás de acuerdo o no, o si cambiarías algo, o si crees que hay otro grupo que también debería ser considerado una fuerza de élite y debería haberlo añadido. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.